somos estudiantes de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, sede Santo Domingo. Somos el grupo número 3. Estamos conformados por Adriana Chávez, Jocelyn Herrera, Julio Mazamba, Shirley Ordóñez y mi persona Vanessa Álvarez. Nosotros le vamos a hablar sobre el derecho de la desconexión del trabajador. ¿Qué es el teletrabajo? Con la disposición de la primera reforma de la ley humanitaria del Código de Trabajo, dicen que el teletrabajo es una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios, utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerir de la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo. ¿Dónde se cumplirá el teletrabajo? La ley aprobada por la Asamblea se refiere a que las partes, es decir, el empleador y el empleado, deberán determinar el lugar donde se dé el trabajo, donde el trabajador preste sus servicios, que podrá ser el domicilio del trabajador u otro sitio determinado. Con todo, si los servicios por su naturaleza fueran susceptibles a prestarse en distintos lugares, podrían acordar que el trabajador elija libremente dónde ejercer sus funciones. También nos dice que no se considerará un teletrabajo si el trabajador presta servicios en lugares asignados y habilitados por el empleador, aun cuando éstas fueran ubicados fuera de la dependencia de la empresa. Es decir, que cuando el empleador le dice al empleado dónde debe realizar sus actividades y en compañía de él, ya no es considerado teletrabajo. El derecho a la desconexión. Bueno, el empleador deberá respetar el derecho del trabajador a la desconexión, garantizando el tiempo por el cual no estará obligado a responder órdenes o requerimientos. Bueno, ¿cuánto debe durar la desconexión? En la ley humanitaria se menciona que el tiempo de desconexión deberá ser de al menos 12 horas continuas en un periodo de 24 horas. Igualmente, en ningún caso el empleador podrá establecer comunicación ni formular órdenes o requerimientos en el día de descanso o permisos y feriados anuales de los trabajadores. El sueldo y los equipos del trabajador. Bueno, en la ley se menciona que el salario de los trabajadores será pactado por el empleador y el trabajador conforme a las reglas generales del Código de Trabajo. El empleador deberá proveer los equipos, los elementos de trabajo e insumos necesarios para el desarrollo del teletrabajo. Todo empleador que contrate teletrabajadores debe informar a dicha vinculación a las autoridades del trabajo. El teletrabajo y las obligaciones en la casa. Al presidente de psicólogos de la clínica de Pichincha le preocupa, en su contexto afirma que le preocupa el confinamiento por el COVID-19. Que con la nueva dinámica del teletrabajo, ese escenario puede contribuir a un aumento de ansiedad en las personas y dice que podría desencadenar diversos mayores de estrés. En su criterio es necesario que se establezcan horarios claros de teletrabajo para que así las personas puedan tener un horario específico para trabajar y también para pasar con su familia, ya que estamos en el mismo lugar, ¿no? También dice que, como estamos viviendo este confinamiento, deberá reducirse la jornada de trabajo a un 50%, lo que también trae como consecuencia la disminución del salario a un 45% de los empleados. La nómina permite la aplicación de acuerdos entre empleadores y trabajadores para ajustar las jornadas, salario y vacaciones. El teletrabajo es una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios, utilizando como soporte las tecnologías de la información y comunicación para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerimiento de la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo. Las partes podrán pactar al inicio o durante la vigencia de la relación laboral
que esta puede ser en el contrato de trabajo o en un documento anexo al mismo. La modalidad del teletrabajo se sujetará a las normas del presente artículo. Los trabajadores que prestan servicios de teletrabajo gozarán de todos los derechos individuales y colectivos, como también de los beneficios contenidos en este código. Existen 4 modalidades de teletrabajo, las cuales son las siguientes. Entre ellas tenemos autónomos, móviles, parciales y ocasionales. Los autónomos dice que son aquellos que utilizan su propio domicilio o un lugar escogido para desarrollar su actividad profesional. Puede ser como una pequeña oficina o un local comercial. En este tipo se encuentran las personas que trabajan siempre fuera de la empresa y que solo acuden a la oficina en algunas ocasiones. Tenemos las móviles, que son aquellos teletrabajadores que no tienen un lugar de trabajo establecido y cuyas herramientas primordiales para desarrollar sus actividades profesionales son las tecnologías de información y comunicación, como son los aparatos móviles o dispositivos móviles. Tenemos los parciales, que son aquellos teletrabajadores que trabajan 2 o 3 días a la semana en su casa y el resto del tiempo lo hacen en la oficina. Los ocasionales, que son aquellos teletrabajadores que realizan sus actividades en ocasiones o circunstancias convenidas. Las partes deberán determinar el lugar donde el trabajador prestará los servicios, que podrá ser en el domicilio del trabajador u otro sitio determinado. No se considerará teletrabajo si el trabajador presta servicios en lugares designados por el empleador, aun cuando se encuentren ubicados fuera de la dependencia de la empresa. El empleador, por tanto, debe de respetar el derecho del teletrabajador, el derecho a la desconexión digital, garantizando el tiempo en el cual éste no estará obligado a responder sus comunicaciones, órdenes u otros requerimientos. El tiempo de desconexión deberá ser de al menos 12 horas continuas en un periodo de 24 horas. Igualmente, en ningún caso el empleador podrá establecer comunicaciones ni formular órdenes u otros requerimientos en días de descansos, en días feriados o en las vacaciones anuales del trabajador, en lo cual el trabajador debe de proveer los equipos, elementos de trabajo e insumos necesarios para el desarrollo del teletrabajo. Todo empleador que contrate teletrabajadores debe informar de dicha vinculación a la autoridad del trabajo, la cual emitirá la normativa secundaria necesaria para la aplicación de esta modalidad. La sentencia judicial o administrativa. La Audiencia Nacional nos recuerda que estar pendiente del teléfono no es trabajar, por lo que la Audiencia Nacional ha dictado recientemente una sentencia en la que nos reitera su doctrina y rechaza que las horas que un trabajador pasa pendiente en su teléfono móvil, aunque sea en su tiempo libre, cuentan como horas de trabajo en efectos laborales, diciendo que no afecta ni a su libertad de movimiento, al descanso, ni tampoco a sus inquietudes personales o sociales. La sección primera de lo social nos reitera la doctrina del tribunal en el caso de los trabajadores de la multinacional francesa de la tecnología Capgemini. El sindicato solicitaba, entre otras cosas, que los guardias domiciliarios se consideren tiempo de trabajo efectivo y formasen parte de la jornada diaria y los cómputos para respetar el derecho del trabajador. Los jueces de la Audiencia Nacional rechazaban la petición del sindicato y recuerdan que la doctrina española y europea invitan a interpretar que el tiempo que un trabajador está de guardia, aunque sea un fin de semana, no cuenta como horario de trabajo, sino le obliga
por ejemplo, a quedarse en casa o en la oficina. Al menos se explica mientras no preste trabajo efectivo ni se encuentre presencialmente en el centro de trabajo. En el caso concreto, la sentencia entiende que el sindicato no ha demostrado que estar constantemente pegados al teléfono del trabajo suponga una privación para los trabajadores de los descansos semanales y diarios, que protege el Estatuto de los Trabajadores. La Audiencia Nacional dicta esta sentencia haciéndose eco tanto de la jurisprudencia española como de la europea. Sacada a colación esta última por el sindicato fue el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el que dictó el pasado mes de febrero que las horas pasadas de guardia en casa deben considerarse como horas trabajadas. En el caso de un bombero voluntario entonces es necesario que el trabajador se viese recluido en su casa de guardia para que se considere tiempo trabajado. El tiempo de guardia que un trabajador pasa en su domicilio con la obligación de responder a las convocatorias de su empresario en un plazo de 8 minutos. Plazo que restringe considerablemente la posibilidad de realizar otras actividades que debe considerarse tiempo de trabajo. Bueno, vamos a hablar sobre la comparación de la legislación del Ecuador con 3 países de su elección. Primeramente, los países que hemos escogido son Francia, España y Japón. Les voy a hablar sobre Francia. Primeramente, la Organización de Información del Trabajo, en su reciente documento denominado Trabajo para un futuro más prometedor, realizado por la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, nos habla que en la era digital los gobiernos y las organizaciones de empleados y de trabajadores tendrán que encontrar nuevos medios para aplicar de forma eficaz a nivel nacional determinados límites máximos de las horas de trabajo, por ejemplo, establecer el derecho a la desconexión digital. El país de Francia ha sido el pionero en Europa a la hora de regular el derecho a la desconexión digital. Nos habla que el 1 de enero del 2017 entró en vigor en el Código de Trabajo francés un apartado nuevo donde se estableció el pleno ejercicio por el trabajador de su derecho a la desconexión y a la puesta en marcha de las empresas de dispositivos de regulación, la utilización de los dispositivos digitales. Esto pretendiendo que ellos evitaran a que los trabajadores puedan continuar su trabajo después de su jornada laboral, utilizando los medios tecnológicos de la empresa. El segundo aspecto que contempla el caso de Francia es que si no hay acuerdo entre la empresa y la representación de los trabajadores, la empresa, previa audiencia del comité de empresas o un defecto de los delegados del personal, elabora una política de actuación en la que se definirá las modalidades del ejercicio del derecho a la desconexión y preverá además la puesta en marcha de acciones de formación y sensibilización sobre un uso razonable de los dispositivos digitales dirigida a los trabajadores. Hablando del segundo país es el de España. En España las primeras pinceladas del derecho de desconexión comienza a dibujarse en las tribunales. En un referente a este sentido, la sentencia de la Audiencia Nacional del 17 de julio de 1997, en la que se califica como ilegal el hecho de que la empresa obligue a sus trabajadores a estar siempre localizables, porque de hacerlo se incumple las facultades normales de la empresa en los términos recogidos en el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores. En la misma línea es también interesante la sentencia del Tribunal Supremo el 21 de septiembre del 2015, en la que se estableció como cláusula abusiva en un contrato a la que obliga al trabajador a comunicarse a la empresa su número de teléfono o su correo electrónico. Yo les voy a hablar sobre la comparación de la legislación del Ecuador. En este caso les hablaré de Japón. Japón es un ejemplo de que la sobredosis laboral es una realidad, porque entre 1.000 y 2.000 personas fallecen en un año por exceso de trabajo, que lleva a sus ciudadanos a la muerte.
Los japoneses trabajan hasta 300 horas al mes, muchos sin descanso y son explotados de manera laboral. A nivel emocional y mental, la sobrecarga de trabajo puede conducir a un estado de miedo. Y en otras patologías como indefensión y agresividad. Además, merma las capacidades personales porque los expertos dicen que estas estadísticas son solo la punta del iceberg. En japonés, los ciudadanos son explotados de manera laboral, ya que les dan un horario de trabajo muy extenso y no tienen para hacer sus obligaciones en sus casas. En un estudio nacional japonés de seguridad y salud laboral, descubrió que en el 2007 los suicidios estaban creciendo, sobre todo entre los trabajadores entre los años de 20 y 29 años, por la explotación del trabajo. Por ejemplo, si llegasen a enfermar o accidentarse dentro del horario laboral, tanto el empleador como el Estado deberá asumir los compromisos respectivos. Igual que señalen como los empleados deben cumplir todos sus compromisos y deben acceder a las reglas establecidas. Por ejemplo, no pueden desconectarse durante la jornada laboral o salir por asuntos personales, y así el empleador tiene la facultad de ser sancionado un 18% al irse sin haber avisado o en la jornada laboral. Durante la cuarentena, un estudio realizado por ADESCO en América Latina, al comenzar la cuarentena, revela que el 42% de los trabajadores se dedican a las horas del trabajo desde su casa que en la oficina, y un 40% cumple exactamente las mismas horas como si estuviera en su lugar de trabajo. Solo el 18% se relaja y trabaja menos horas desde su casa. Es importante tener en cuenta que el teletrabajo no solo ayuda a mitigar la propagación del COVID-19, sino que muchos empleados han descubierto lo que pueden ahorrar en alquileres de oficina o servicios. En conclusión, el teletrabajo ha combatido fenómenos sociales como la migración ilegal, ya que permite realizar actividades laborales sin estar de presencia físicamente o en lugar de una empresa o una oficina o prestando sus servicios, sino que tiene como una ventaja importante para la sociedad actual, porque ahora se trabaja por medio virtual. Y por eso el teletrabajo se convierte en una herramienta muy importante y fundamental para la sociedad. Y como la tecnología ha avanzado, se dan más importantes beneficios para los que hacen el teletrabajo. Gracias.